Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI. Desde hace 51 años vengo compartiendo con un grupo de personas una extraordinaria experiencia de contacto, que si bien no es la única, la mejor o quizás la más importante, es una de tantas, pero en algo considero que como grupo de contacto hemos contribuido a darle mayor credibilidad, mayor fuerza a la divulgación del tema OVNI, del tema contacto, ya que hasta en 11 ocasiones oficialmente hemos convocado a la prensa para que los periodistas sean testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto al verificar cómo los mensajes anticipaban experiencias de avistamientos, de contactos cercanos. Y ha habido periodistas que han tenido la oportunidad de vivir algunas de las experiencias vividas por nosotros, como por ejemplo los Sendra, los portales interdimensionales, que la nave aparece, proyecta una de luz, forma un domo luminoso, y la persona al atravesar este portal dimensional puede ser teletransportada a otro mundo, a otra realidad, y el tiempo no corre de la misma manera que aquí. Tal es el caso en el año 2009 que Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcarce y su sonidista, que nos acompañaron al Pirineo aragonés en la zona de Rasal y vieron cómo se formó este domo luminoso, que nosotros le llamamos Sendra, que son portales interdimensionales, y ellos me consultaron, me preguntaron, don Sixto, le hemos escuchado a usted contar muchas veces experiencias que usted ha tenido y mucha otra gente también las ha tenido, de estos Sendras. Ahora estamos viendo que se ha formado este domo luminoso y podríamos tener la oportunidad de vivir la experiencia así como usted la vivió y tantas otras personas. Dije, adelante. Y los tres periodistas entraron dentro del domo luminoso y cuando salieron de él, 15 minutos después, estaban pálidos, sorprendidos, maravillados y me dijeron, a mí y a todo el grupo que estábamos reunidos ahí, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos, nos llevaron a lugares increíbles. Periodistas de Radio Nacional de España y de Telemadrid. Así que por eso realmente la contundencia y la vigencia del contacto del que formo parte. La ventaja de tener una experiencia más que comprobada, verificada, es que eso también me permite conocer otras experiencias de contacto, otras vivencias, información sobre situaciones que se han venido dando a nivel mundial y que a la luz del contacto pueden ser explicadas. Voy a hablarles en esta ocasión del caso Paihuano. Esto es un lugar en Chile, en La Serena, al norte de Chile. Equivocadamente se le llama el Roswell chileno, cuando realmente pues el caso Paihuano es un caso mucho más importante incluso que el caso Roswell. El caso Roswell, el 2 de julio de 1947, después de una tormenta eléctrica, se escucha una terrible explosión en la finca de un granjero llamado Mac Brazel. Él al día siguiente recorre a caballo su granja, su finca, y encuentra esparcidos en un área de unos 5 kilómetros los restos de lo que parecía ser pues, un avión que se hubiera estrellado. Entonces inmediatamente llamó al alguacil George Wilcox del condado de Chávez, quien a su vez llama por teléfono a la base aérea de Roswell, del Grupo 509 Bombarderos de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea Americana, y le preguntándole si ha habido algún accidente aéreo, ya que se han encontrado todos estos escombros en la finca, después de una explosión, en la finca del granjero Mac Brazel. La Fuerza Aérea dice que no han tenido reportado ningún accidente aéreo, envían a un mayor de inteligencia de la Fuerza Aérea, Jesse Marcel, y él recorre en su jeep, pues junto con el dueño de la finca, el área de los escombros y encuentra fragmentos que no guardan relación entre el tamaño que tienen y el poco peso, y tienen extraños jeroglíficos. Jesse Marcel era una persona de inteligencia, por lo cual sabía lo que era japonés, chino, ruso, y él consideraba de que los símbolos parecían más bien jeroglíficos egipcios. Él recoge algunos fragmentos, los lleva a la base, pasa previamente por su casa en Roswell y le regala algunos fragmentos llenos de símbolos a su hijo, quien actualmente es médico forense de la ciudad de Roswell. Los lleva donde el comandante William Blanchard y el comandante se emociona ya y manda a acordonar la zona y a rastrear después todos los fragmentos y encuentran la mayor parte de la nave estrellada y los cuerpos de 4 tripulantes. El asunto es que cuando ellos llegan, no fueron las únicas personas, los militares. Ya había un grupo de niños, exploradores, con sus profesores de escuela, delante del ovni viéndolo y se les tuvo que pedir que guardaran silencio. Más de 300 testigos intervinieron en el caso Roswell y pudieron ver realmente que eran estos seres pequeños con 4 dedos en cada mano y en cada pie, ¿no? Con cabezas grandes y todo.
Pues ese es el caso Roswell, 1947. Pero el caso Paiwano, el 7 de octubre de 1998, fue a plena luz del día delante de 400 testigos de la población de Paiwano en el Valle del Elqui, en La Serena, al norte de Chile. O sea, fue en directo que vieron todos los testigos como un ovni perseguido por otros dos se estrella contra el cerro Las Moyacas, se parte en dos y quedan los restos diseminados del objeto y todo el mundo mirando lo que estaba pasando. Inmediatamente se moviliza pues carabineros, la policía de Chile para acordonar el cerro que está al frente de la población de Paiwano. Llegan pues helicópteros tanto de la Fuerza Aérea de Chile como también militares extranjeros, en este caso norteamericanos, y empieza el proceso de extracción de restos. Y no se permite que el común de las personas tengan acceso a todo ello. Pero la diferencia con Roswell es que ocurre, nadie se entera, simplemente algo a la distancia, pero aquí no, aquí es en directo con 400 testigos que todos lo vieron y todos dan fe de que esto realmente ocurrió. Primero, estamos hablando de dos ovnis persiguiendo a un tercero. ¿Cómo puede ser esto posible? Ya en programas anteriores hemos hablado de las guerras de Orión, hemos hablado de conflictos, que la Tierra es escenario de verdaderas conflagraciones, de galaxias. O sea que no es extraño que se vean a veces una lucha, conflictos entre ovnis. Hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube de 1991, se ve la curvatura terrestre desde el transbordador espacial Discovery y se ve un objeto en ángulo de entrada al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y lanzan una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. O sea, como que hay naves que están cuidando la Tierra como guardianes y vigilantes de otras civilizaciones que no estarían autorizadas. Les recuerdo que son alrededor de 60 civilizaciones diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, pero no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente aquí en nuestro mundo. Podríamos decir que de las 60 razas que están llegando, 55 están autorizadas y 5 no están autorizadas. Y en esas razas extraterrestres hay seres de apariencia humanoide, cabeza, tronco, extremidades, seres de 4 metros de altura y hasta de 10 centímetros, seres que provienen pues de la Osa Mayor, que vienen de Can Mayor, vienen de Alfa Centauro, que vienen de Sirio, o sea, vienen de pronto de la constelación de Lira, vienen de la estrella Arcturus, o sea, el planeta de la estrella Arcturus, o sea, la vida está diseminada por todo el universo y hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo, o sea, seres de aspecto reptiliano, seres de aspecto de pronto felinoide, hay seres insectoides, hay seres, o sea que también hay seres de aspecto zoomorfo. Por eso esas imágenes en el pasado de dioses en el Antiguo Egipto, por ejemplo, con cabezas de animales, no están tan lejos de la realidad. O sea, imagínense cuando en el pasado vieron descender una nave y seres de apariencia como de animales. De hecho, todos somos animales, pero seres felinoides evolucionados o seres insectoides evolucionados, pues hay de todo. Entonces, hay 55 civilizaciones que están autorizadas por un gobierno que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia, bajo el control de 24 seres, o sea, el Consejo de la Confederación de Mundos, los 24 ancianos de la galaxia. Y ellos disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. Y esas otras 5 civilizaciones no bien intencionadas, ¿a qué vienen? Hace unos 26.000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, en calidad de guardianes y vigilantes. Los Oriones en un determinado momento consideraron que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podían poner en peligro el orden cósmico, y consideraron tratar de simplemente hacernos desaparecer. Y los pleiadianos, más bien por el contrario, se sentían identificados con el ser humano. Hasta llegaron a enamorarse del ser humano y tuvieron relaciones con seres humanos de la Tierra. Y ellos nos brindaron mucho conocimiento e información que hasta ese entonces desconocíamos. Esto trajo consigo guerras, conflictos entre los Oriones y los pleiadianos y varias civilizaciones. Y esas guerras de Orión terminaron con un grupo de líderes de Orión deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. No querían venir por las buenas, los enviaron por las malas.
Y estos seres, depositados en cuevas, en túneles, en un mundo intraterreno, fueron muriendo, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, mueren aquí y quedan atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, como si fueran espectros. Y desde allí no solamente no han cambiado de actitud, sino que se han tornado recalcitrantes en su actitud y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, pero manipulan a unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, o gente que no tiene ningún reparo en vender su alma por prebendas. Y ponen a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de llevar el mundo hacia la autodestrucción. Ya que varias veces lo han intentado y no han podido destruir el planeta, la idea es poder encarnar en nuestro mundo y hacerse del control planetario y para de alguna manera proyectarse de regreso a sus planetas de origen y retomar esa guerra cósmica. Y para ello requieren cuerpos que los puedan soportar, o sea, en los que puedan ellos encarnar. Entonces aquellas civilizaciones que están tratando de entrar al planeta sin autorización, lo que buscan es crear cuerpos híbridos en donde puedan encarnarse estas entidades y hacerse del control definitivo planetario. Ya existe un gobierno secreto pues que controla gran parte de la humanidad, pero no todo, porque si fuese así no tendríamos futuro. Así como hay extraterrestres malintencionados, también hay extraterrestres muy bien intencionados y extraterrestres que han venido aquí a la Tierra y han preparado a gente en nuestro mundo para que actúe como la hermandad blanca, como el gobierno interno positivo del planeta, para equilibrar las fuerzas. Pero cada cierto tiempo hay conatos, hay enfrentamientos. Las más de 38 naves extraterrestres de las que se tiene registro, que se han estrellado en diversas partes de nuestro mundo en los últimos 70, 80 años, ha sido justamente porque han querido entrar al planeta sin autorización. Y se les ha tratado de disuadir, pero cuando han de todas maneras querido seguir adelante, pues se les ha derribado. Pero no por tecnología de la Tierra, nosotros no podríamos ni hacerles cosquillas, sino por otras naves que están cuidando nuestro mundo. Así como el caso de Roswell, está el caso del ovni que se estrelló en Rusia, que se estrelló en Sudáfrica, aquí en México también, pues ha habido varios casos de ovnis que se han estrellado en la zona del Silencio, en el desierto de Durango, Coahuila, Torreón, cerca de Ciudad de México también ha habido naves que se han impactado. El caso Varginha, Brasil, en el año 96, el caso de Paiwano en el año 98. Y eran 2 ovnis que perseguían a un tercero. Esos 2 ovnis pues eran naves de los guardianes y vigilantes persiguiendo a ese tercero, que serían estos seres ya que están tratando de entrar a como del lugar. Los pocos casos reales de abducciones, o sea, una suerte de secuestro, es para embarazar mujeres para que permitan de alguna manera esta incorporación, esta transmigración. Nosotros encontramos, por ejemplo, en las profecías de Michel de Nostradamus del siglo XVI, una que dice: el cuerpo sin alma ya no está en sacrificio, el día de la muerte trasladado al nacimiento. Esa profecía podríamos relacionarla con los clones, los experimentos que están haciendo con clones, o la idea de crear cuerpos sin que intervengan los señores del karma o las entidades espirituales que rigen quiénes van a nacer o no, para crear un cuerpo como una especie de caballito de Troya, para que puedan entrar allí estas entidades atrapadas en nuestro mundo. La nave es derribada, o sea, la persecución fue por muchísimos kilómetros. Hay testigos que ya hablan de 20 kilómetros antes de llegar a la zona de Paiwano que vieron esa persecución de los 2 ovnis sobre el tercero, y que termina siendo derribado pues en el Cerro de las Moyacas, se parte en 2 y es una zona muy escarpada de la montaña. Después de que se cerró el cerco, o sea, la policía hizo el primer cerco, no permitiendo que nadie entrara a la zona, enviaron a policías pues a caballo para llegar al lugar. Incluso uno de los policías perdió su caballo, pues su caballo inexplicablemente se murió. No tanto el esfuerzo físico, porque es un cerro alto, pero no es tampoco tan alto. Y hay un camino. Simplemente el caballito murió. Quizás algún tipo de radiación, algo especial. Se acordona la zona, empiezan a llegar los militares, comienza a haber movimiento de camiones, personas profesionales que tenían que llegar a la zona de Paiwano, Valle del Elqui, tienen que parar en la carretera porque hay un retén y ven pasar camiones con toldos cubriendo algo. O sea, hay muchos testimonios de gente realmente bastante seria al respecto. La versión oficial es de que fue de un dron
de última generación norteamericano, el que cayó, el que se estrelló contra el Cerro de las Moyacas. Hacía 11 días atrás que había terminado pues las maniobras conjuntas de la Marina de los Estados Unidos y la Marina chilena, operaciones conjuntas de maniobras militares y todo. Pues, pero hacía 11 días atrás que habían terminado. ¿Qué hace un dron de última generación norteamericano tantos kilómetros tierra adentro, pues ahí en La Serena, entre las montañas? Eso no tiene mucho sentido. Los investigadores chilenos, o sea, de la ufología, de entre los más serios, ¿no?, como el caso de Alberto Urquiza, inmediatamente se pone en contacto a nivel internacional y sabe de que ya se está hablando de que un objeto se habría estrellado en el valle de El Elqui, ahí en Paihuano. Comienza a preguntarse, él se informa bien, organiza un grupo de personas para llegar a la zona, pues para subir al lugar y todo, pero les pone muchas restricciones. Tiempo después, o sea, mucho tiempo después, Rodrigo Iter, otro de los grandes investigadores de Chile, se descuelga con cuerdas y en los acantilados y todo, después de que limpiaron la zona, ya él logra encontrar una serie de fragmentos de extraños metales, reúne todas esas piezas, las lleva a una importante universidad en Santiago de Chile, las entrega una parte, no todas, para que las analicen, y después la propia universidad se disculpa diciendo de que inexplicablemente habían desaparecido todas las muestras. Imagínense ustedes, felizmente no las había llevado todas. ¿Qué se estaba queriendo esconder? O sea, una nave estrellada. Cada vez que una nave se estrellaba, independientemente de qué lugares del planeta haya sido, los restos son reunidos y son enviados a un lugar en los Estados Unidos que se llama el Área 51 en Gromling, Nevada. Es un lugar, realmente existe, es una base norteamericana secreta. Ahí se desarrolló el proyecto de los U-2, los primeros aviones espía utilizados por la CIA para hacer todo tipo de observaciones sobre Rusia, sobre China. Ahí también se desarrolló todo el proyecto de los aviones triangulares fantasmas, los F-117, los F-111, los Black Manta, los Blackbird, los bombarderos B-2 a la Delta, que se utilizaron en la guerra de los Balcanes, que se utilizaron también en la guerra de Irak, ¿no? Pues allí se experimentaron con ellos. Y en el año 2013, y siempre se negó que existiera esa base, sin embargo en el año 2013 la propia CIA reconoció que el Área 51 en Gromling, Nevada, sí existía, pero que no tenía nada que ver con los ovnis. ¿Cómo le puedes creer tú a alguien que durante muchísimo tiempo te ha dicho de que esa base no existe? Y después con el tiempo te dice, bueno, sí existe, pero no tiene nada que ver con los extraterrestres. Los restos de las naves de los tripulantes han sido llevados a ese lugar, o sea, al área toda subterránea que tiene la base, y ahí están. Y esto le está permitiendo a Estados Unidos hacer la llamada ingeniería inversa, aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Hemos visto cómo en los últimos años ha habido una serie de audiencias públicas y ha habido altos militares y oficiales, como el caso de Luis Elizondo, que ha reclamado, avisado de que el proyecto de las Fuerzas Armadas para hacer la ingeniería inversa se ha visto frustrado por el hecho de que el gobierno ha decidido entregar todo lo investigado, todo el conocimiento, toda esa información, todos esos materiales a empresas, a grandes corporaciones privadas, para que ellos sigan la investigación y de pronto extraigan armas de última generación. Pero que no las tendría el gobierno ni los militares, sino las tendrían corporaciones privadas. Eso pone en una situación de indefensa probablemente al gobierno frente a las corporaciones privadas. Y eso lo ha denunciado bajo juramento en las audiencias públicas del Senado de los Estados Unidos, pues ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado, pues gente como Luis Elizondo. Volviendo al caso Paihuano, Chile es uno de los lugares de mayor registro de observaciones OVNI. Es una zona muy caliente para ese tema, pero además también es uno de los lugares más, podríamos decir, violentos geológicamente hablando. O sea, el terremoto más violento de nuestro mundo se ha dado en Valdivia. Imagínense, terremotos que han durado pues mucho tiempo, o sea, muchas veces más que cualquier terremoto normal, ya de grado 10 casi. O sea, imagínense, o sea, devastadores. Y todo porque la placa de Nazca está impactando, se está metiendo por
la cuestión de subducción debajo de la placa del continente ya está levantando los Andes. Y Chile realmente es bastante estrecho, está siendo aplastado contra los Andes. Entonces hay mucha actividad sísmica, hay mucha energía liberada de la Tierra, hay un peligro permanente, ¿no?, de que pasen cosas. Entonces el hecho de la presencia continuamente de las naves para tratar de reducir el impacto de estas transformaciones de la naturaleza, no pueden impedir los desastres porque tampoco son Dios, pero pueden minimizarlo, pueden contribuir a que sea lo menos traumático posible. Y por eso cada vez que ha habido erupciones volcánicas violentísimas como el Chaitén, el Villarrica, el Puyehue, el Calbuco, pues han estado los ovnis allí. Cuando ha habido los importantes terremotos han estado antes, durante y después, a pesar de que han sido muy violentos estos grandes terremotos, siempre tratando de ayudar, pero sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. En este caso es un conflicto a nivel cósmico que tiene como escenario nuestro planeta, el Valle del Elqui, un lugar maravilloso, extraordinario, de La Serena, allá en Chile, un lugar que vale la pena ir a conocer por su belleza, entre montañas, un valle realmente extraordinario, y esta localidad de Paihuano tan acogedora, tan bella, tan agradable, y este lugar, ¿no?, o sea, el Cerro Las Moyacas, donde ocurre este derribamiento de un ovni, porque no es un accidente, o sea, esto realmente fue un conflicto de tipo cósmico. Supuestamente, pues hace unos 22.000 a 23.000 años atrás, quedó sellada, ¿no?, esta guerra cósmica, y los líderes fueron sometidos y enviados a la Tierra en calidad de deportados. ¿Por qué el conflicto continúa? Porque, como les decía, la intención es crear esos cuerpos híbridos para que quienes están aquí contenidos se puedan marchar. Una y otra vez lo intentan, lo cual supone que alguna vez lo consiguieron y por eso lo están tratando de repetir. En el caso, por ejemplo, de Varginha, Brasil, 2 años antes, el ovni es abatido, pero no termina estrellándose, sino tiene un aterrizaje forzoso y los extraterrestres salen, o sea, androides biológicos propiamente, salen del interior de la nave y son cogidos, son tomados prisioneros por las autoridades brasileñas. Al no saber realmente, podríamos decir, lidiar con ellos, casi los mataron, los asfixiaron, estos seres, y el resto de la nave fueron también llevados a los Estados Unidos. Ahora, si ya Estados Unidos tiene en su poder naves extraterrestres o los restos de naves extraterrestres, ¿ya saben accionar los ovnis? ¿Ya saben utilizarlos? No, porque las naves extraterrestres, ya sea de los bien intencionados como de los malintencionados, son como un amplificador del poder psíquico de los ocupantes. Por eso esos movimientos erráticos, movimientos que la inercia misma destruiría a los tripulantes, pero dentro, por más que la nave se mueva, pues está como suspendida ya, y no le afecta en lo más mínimo todo lo que está pasando en el exterior. Habría que tener un poder psíquico superior para poder accionar esas naves, y todavía eso no existe. Por eso algunos grandes realizadores de Hollywood, como el caso de Steven Spielberg, sugirió a través de esa serie Taken la necesidad de reclutar niños con gran poder mental, psíquicos, que pudieran de pronto accionar realmente la nave. O hasta Walt Disney pues, sacó una película, El vuelo del navegante, en el cual pues, la nave necesitaba a un tripulante, y se buscan a un niño ya de la Tierra que tuviera el poder mental o la capacidad como para movilizar la nave. Y no solamente era poder mental, era una combinación de emociones, sentimientos, que le daba una energía extra realmente a las naves. Pues hoy por hoy ningún realizador de Hollywood, ningún director, guionista, productor, se pone a hacer una película de la nada, sino que van tomando todas las estadísticas, todas las informaciones, el común denominador de todas las cosas que van revelando. Personalmente tuve la oportunidad de estar hace unos 35 años atrás en los estudios Burbank en Hollywood, reunido con directores, guionistas, productores de Hollywood, y ellos me preguntaban con respecto a la experiencia del contacto nuestro, y le hablaba pues de cómo fueron los mensajes, cómo fueron las canalizaciones, los primeros avistamientos, los portales dimensionales Sendra, estos portales para viajar a través del tiempo y el espacio. Les hablaba
del contacto físico cuando subía al interior de la nave y todo eso. Y después he visto cómo en algunas películas pues hay ciertos detalles que fue lo que compartí realmente con estos realizadores. Así que de alguna manera hoy día nuestra cultura está realmente bastante influida por todos estos testimonios, todas estas referencias. En el año 2013, en el Club de Prensa de Washington, se reunieron los más importantes ufólogos a nivel mundial, liderados por Stephen Greer, del grupo Disclosure Project. El doctor Greer hablaba de la importancia de crear protocolos frente a la experiencia de los, o sea, para tener un contacto efectivo con los extraterrestres. Al año siguiente tuve la oportunidad de estar ahí en el Club de Prensa de Washington. El doctor Stephen Greer ha ido incorporando protocolos de respiración, relajación, concentración, meditación para intentar facilitar la experiencia del contacto, algo que nosotros ya veníamos manteniendo desde el año 74 en adelante. Así que todo esto que se ha ido aportando, pues va sumando en la investigación del tema OVNI, en tratar de crear o de establecer un puente de comunicación directa y permanente al más alto nivel, ya no solamente entre personas sencillas y comunes como nosotros, sino al más alto nivel. He tenido la oportunidad de hablar con las autoridades de Paiwano, estar ahí en el lugar, entrevistar también a la gente, los pobladores locales, y todos realmente coinciden que no era un dron, que era este objeto perseguido por los otros, que termina estrellándose, de cómo vieron ellos toda la actividad impresionante de camiones, de helicópteros, peinando la zona, descolgándose lo alto de la montaña para llevarse todos los restos de este objeto y propiamente dejar limpio el lugar. Y aún así, miren ustedes, como les mencionaba, Rodrigo Iter, este gran investigador chileno, pues logró encontrar muestras, pero sobre las zonas más escarpadas del Cerro Las Moyacas. ¿Por qué los militares, hasta hace poco tiempo, porque ha cambiado las cosas, o sea, nada permanece igual para siempre, pero hasta hace poco tiempo, ¿por qué los militares ocultaban el tema de los ovnis? Porque para los militares les daba lo mismo que fueran extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, se está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué estén militares? ¿Para qué estén fronteras? Si las fronteras son una coladera. Y estos conflictos, estas batallas cósmicas o estos conatos de batallas, pues, como les decía, hay muchos reportes en diversas partes del mundo, y no solamente de ahora, sino también en el pasado. Por ejemplo, en el antiguo Egipto. En Egipto se habla, por ejemplo, de la guerra, o sea, entre Horus, el hijo de Isis y Osiris, con su tío Set. Set había asesinado a Osiris. Entonces, Horus, que nace de una relación mágica entre el cuerpo recompuesto de Osiris, que había sido cortado en pedazos por su tío Set, con Isis, pues va a vengar la muerte de su padre, y la idea es recuperar el trono de Egipto. O sea, una batalla cósmica. Se dice que la nave que tripulaba Horus se encontraba en lo que es actualmente Edfu, al sur de Egipto, la nave Benben. Aunque eso de decir la nave Benben es también pues una piedra, un cristal, es el remate de las pirámides, o sea, es un término que se utiliza para muchas cosas, pero incluyendo también la nave que utilizaba pues Horus en esta batalla cósmica. Y según la batalla, que está toda ella representada en altos relieves de los muros del templo de Edfu, dedicado a Horus, al sur de Egipto, pues se dice de que la nave de Set llega a impactar la nave de Horus y la destruye, pues como una especie de lamparón o lámpara, ya que tenía a un costado la nave. Y se habla pues precisamente de que Horus perdió un ojo en esa gran batalla cósmica. Y se habla de que el ojo pasa a ser realmente un amuleto ya de buena suerte, de protección en el antiguo Egipto, el ojo de Horus, diferente a lo que es el ojo de Ra. Pero al final Horus termina venciendo a su tío Set. Y lo más interesante es que cuando lo vence y puede matarlo, acabar con él, lo termina perdonando, a pesar de todo lo que había hecho con su padre y de la guerra que había emprendido contra él. Algo que de alguna manera es parte del plan cósmico del que ya hablamos también anteriormente, la gran misión de los extraterrestres que vienen a la Tierra para aprender o recordar cosas que ellos han olvidado.
sobre todo a manejar las emociones, a manejar los sentimientos. Batallas cósmicas las vamos a encontrar diseminadas en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, hasta en la Biblia. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que terminó que los ángeles derrotados pues fueran deportados o sea, al infierno, al mundo intraterreno, ¿no? A esos túneles y galerías bajo la tierra. Los Anangu, los aborígenes australianos, cuentan de que los Wanyima, los seres del cielo, crearon los cielos y la tierra, pero al ser humano lo pusieron como guardián de la tierra y le dijeron de que este planeta era nuestra responsabilidad, que no saliéramos de aquí. ¿Y cómo íbamos a salir? Bueno, y también se dice que fuimos creados en el tiempo del sueño, o sea, en el Tujurpa, o sea, en el tiempo del sueño de los dioses. Cuando hablamos del plan cósmico, les decía de que nuestro planeta hace más de 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica y pulsos de luz violeta emitidos por el centro de la galaxia que generaron mutaciones y la Tierra no lo soportó y el planeta desapareció, se hizo pureza, se hizo polvo. Y que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente y en una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Y un grupo de civilizaciones recibe la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual, un tiempo al margen del real tiempo del universo. Y nuestro tiempo corre mucho más rápido que el tiempo real del universo. Y supuestamente eran tiempos irreconciliables. Pero como ya les había dicho, las interacciones con los extraterrestres, con los guardianes y vigilantes, con los instructores han ido más allá de lo que estaba previsto. Y esto ha generado que nos acerquemos cada vez más a la posibilidad que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo, se cree un tercer tiempo y la Tierra pase a la cuarta dimensión, lo cual ya habría ocurrido, según la profecía maya. En el Chelam Balam hablaba de que esto se iba a producir cuando llegara el rayo sincronizador nuevamente, lo que nos habría matado, nos daría la oportunidad para hacer esa resurrección, y eso ocurrió el 21 de diciembre del año 2012. En el Chelam Balam de Chumayel no aparece la fecha, pero sí aparece en monumentos mayas, como por ejemplo en Copán, en Honduras, hay una escalera jeroglífica con los jeroglíficos que hacen referencia continua pues, a la fecha 21 de diciembre del año 2012. En Tortuguero, cerca de Veracruz, hay una serie de asentamientos olmeca, pero también hay unas pirámides mayas, y hay una estela que precisamente menciona esta fecha, 21 de diciembre del año 2012. Y en Cobá, en Quintana Roo, también hay un grupo de estelas, el grupo Macanchop, que tiene la primera estela, 4 fechas, y la cuarta, 21 de diciembre del año 2012, anunciando una fecha en donde todo coincidiría para que se sincronizaran los tiempos y la Tierra pasara a otra realidad. O sea, la Tierra ya habría pasado a la cuarta dimensión, precisamente del 21 de diciembre del 2012 en adelante. Y eso estaría trayendo cambios que, si uno está atento, realmente puede apreciar y verificar todo ese tipo de cambios. Hasta la mitología griega también nos habla de esas guerras de galaxias, de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Y los titanes fueron derrotados y fueron enviados al Tártaro, al inframundo, siempre a ese mundo intraterreno, ¿no? Entonces así podríamos encontrar referencias continuas. Me había olvidado decirles de que los Anangu, pues justamente los aborígenes australianos, hablan de que hubo una gran guerra de los Wanyima y que los hombres serpiente venenosos, que era una variante de los Wanyima, fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. En Rapa Nui, en la isla de Pascua, parte de la Polinesia chilena, pues también se hace referencia de que en la isla de Pascua fueron exiliados, deportados, o sea, los ángeles rebeldes o los espíritus rebeldes, los woke, en este caso los moco, los hombres lagarto. Así que, miren, continuas referencias exactamente a lo mismo, a la misma información. Volviendo al caso Paiwán, en esta zona del Valle del Elqui no solamente está el lugar donde se estrella el ovni, también hay un lugar muy cercano que es el Valle de Cochihuás, un lugar insólito, extraordinario, un verdadero portal hacia otra dimensión, lo que sería una de las entradas a un mundo intraterrestre, donde estarían guardados los archivos de la historia planetaria.
Ya hemos hablado pues, de la existencia de un gobierno secreto positivo planetario, o sea que hace unos 12.000 a 13.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y han establecido a través de una red de túneles y galerías bajo todo el planeta grandes depósitos, archivos de información de la historia planetaria, del registro akáshico planetario, con la esperanza que algún día la humanidad llegue a un nivel de conciencia tal que pueda acceder a toda esa información y haga buen uso de ese conocimiento, que explicaría al detalle quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes son estos seres extraterrestres que nos visitan, quiénes somos nosotros para ellos y cuál es el rol protagónico de la humanidad en el concierto de los mundos. Pues una de esas entradas a ese mundo intraterrestre, donde estarían esos archivos del conocimiento humano, sería allí, en Cochihuas, muy cerca de Paiwán. Así que imagínense ustedes qué importante es toda esta región del norte de Chile, pues la región de La Serena, donde continuamente se ven también pues la presencia de naves. O sea, lo del caso paiwano no es, podríamos decir, algo aislado. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en Paiwano, a plena luz del día hemos visto la aparición de objetos. La gente que vive en la zona, incluso también en la zona de Cochihuas, continuamente logra videograbar, filmar, fotografiar la presencia de los objetos. Entonces hay un movimiento continuo y constante de los seres extraterrestres en la región, pero no solamente en todo Chile. Y por eso tenemos, por ejemplo, casos interesantes como en el norte de Chile, frontera de Chile con Perú, en la zona de Putre, en Arica, el caso de 1977 de un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, el regimiento Huamachuco. Él estaba con un grupo de soldados cuando de pronto una luz desciende de una colina, era de madrugada, y el cabo Valdés, muy valiente, le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Él pudo haber enviado a los soldados, pero eran jóvenes, y él prefirió realmente asumir la responsabilidad con valentía. Entra en la luz, y cuando sale de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él no recordaba realmente lo que había estado. Había tenido, al parecer, una experiencia de Sendra, de portal dimensional, como las que tuvimos nosotros, pues desde el año 74 en adelante, y que se han ido replicando en diversas partes del mundo. O sea, 3 años antes del Cabo Valdés, nosotros ahí en el sur de Lima, en la zona de Chilca, pues vimos como la nave proyectó el domo luminoso y estos seres salieron y nos invitaron a entrar dentro del domo de luz en junio del año 74, y al atravesarlo aparecimos en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter. Y ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas, y que debajo del hielo a la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como el de la Tierra, cosa que la ciencia ha podido verificar que así es. O sea, en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes, cosa que ya estaba dicha y publicada desde el año 74 por nosotros. El caso del Cabo Valdés, tiene ustedes el caso de avistamientos sobre la propia ciudad de Santiago de Chile, pues ha habido avistamientos de hasta 300 ovnis de forma simultánea, grabados, videograbados, pues por los canales de televisión, por la gente, a plena luz del día, y los militares diciendo que no saben qué son realmente. Casos, por ejemplo, en el norte de Chile, también de un ovni que apareció y estuvo varias horas sobre una zona minera, y lo vieron pues cientos de mineros y de ingenieros realmente, ingenieros mineros de estas importantes compañías o empresas. Todo el mundo lo vio a plena luz del día. Y al final la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea dice que realmente es un ovni, o sea que no hay otra explicación alguna. Entonces les decía que para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Si no lo puedes evitar, ya es un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo se justifican fronteras? ¿Cómo se justifica ejércitos? Cuando realmente estamos a merced de una tecnología superior que está permanentemente observando nuestro mundo. En 1999, la Fuerza Aérea de Chile liberó una fotografía tomada por un satélite geoestacionario, el GOES-8. Un satélite que está como a 35.750 kilómetros por encima del planeta, o sea, lejísimos. Y tiene un movimiento rotatorio alrededor de la Tierra, es la misma velocidad de rotación de la Tierra, por lo cual siempre aparece en el mismo punto. Por eso es un
geoestacionario y estaba ubicado sobre la Patagonia chilena y argentina. Entonces logra hacer una fotografía y a mitad de camino aparece un objeto ovalado de 450 kilómetros de diámetro. ¿Se imaginan ustedes lo que es una nave de 450 kilómetros de diámetro? Si ahora en nuestras ciudades ya resulta difícil encontrarle aparcamiento, parqueo, pues a un automóvil de 4 metros de largo, imagínense lo que es una nave de 450 kilómetros de largo. Y gracias a que la Fuerza Aérea Chilena pues dio a conocer esta fotografía tomada por satélite GOES-8, se supo que 6 años antes sí, se había detectado un objeto similar sobre el norte de Estados Unidos, el sur del Canadá. Ahora, ¿se imaginan lo que le supone al NORAD, al sistema de control aéreo de Estados Unidos, con todo el gasto que esto se pone a los impuestos de la gente? Reconocer que hay una gigantesca nave sobre tu territorio sin que tú lo puedas detectar. El choque cultural a nivel político, social, económico, religioso que supone la presencia extraterrestre es radical, porque ¿en qué Dios creerán estos seres? ¿Qué pasa si nos enseñan energías alternativas? ¿Qué va a pasar con países portadores de petróleo o de gas? ¿Qué pasa también con la deuda externa? O sea, la presencia extraterrestre lo que nos motiva a todos es a unirnos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparecen los ejércitos, desaparece la deuda externa y ese control que ejerce en la actualidad el Club de París, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, desaparece. Entonces habría una nueva humanidad, se desaparece la pobreza, la miseria, la injusticia. Obviamente hay demasiados intereses creados en la actualidad como para que esas cosas terminen. Por eso se sigue ocultando. Pero aún así, en los últimos años hemos estado viendo nosotros una serie de audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Ya las mencioné algunas hace un rato, pero en todas ellas, pues altos mandos militares están dando su versión de las cosas bajo juramento y lo que se está revelando es realmente extraordinario. Justamente el 13 de noviembre del año pasado, el año 2024, pues Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, pues declaró de que él tuvo un encuentro con un OSNI, un objeto submarino no identificado. Estaba con su submarino nuclear allá por el Ártico, este submarino nuclear de la serie Orión, y de pronto venía un objeto a una velocidad que ningún objeto hecho por el hombre pues alcanza bajo el mar, y venía en ruta de colisión. Entonces, por más que hicieran el movimiento que sea, iban a chocar de todas maneras. De pronto, este increíble objeto hace un ángulo recto y cambia de dirección. Eso no puede hacer ningún aparato hecho por el ser humano. Entonces, Tim Gallaudet, ante la Subcomisión de Inteligencia, ante el Senado, ante las cámaras, declaró que los ovnis tendrían bases submarinas, algo que ya lo sabemos desde el año 74, ya que es parte de la información que hemos venido transmitiendo a través de los grupos de contacto. Y algunas de esas bases submarinas se encuentran pues en el sur de Chile, en la zona de Chiloé, donde existe también pues el relato de una comunidad alienígena asentada allí en el fondo del mar, que sale a la superficie, hacen sanaciones, curaciones todo el tiempo, el grupo Friendship. Pero eso será materia de otro programa más adelante. Gracias.